Listo, entonces terminamos con la doctrina de la palabra de Dios y empezamos hoy doctrina de Dios. Entonces, ¿doctrina qué es? Enseñanza. 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 Acuérdense que hay veces que hay gente dice que no, a nosotros, enseñanza, es enseñanza. Que a veces hay gente que dice, doctrina no, doctrina no. Un predicador dijo, yo no quiero doctrina, yo no quiero teología, yo quiero a Cristo. Es una contradicción, ¿sabes? Es una contradicción porque si tú quieres a Cristo, pues no puedes querer a Cristo sin querer su doctrina, sin querer su enseñanza. Entonces, si quieres a Cristo, quiérelo con todo, ¿verdad? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Es algo simple, a veces lo hacemos complicado. Entonces, doctrina de Dios es enseñanza acerca de Dios, acerca de Dios, en este caso, de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de la doctrina de Dios es la existencia de Dios. ¿Sí? Tenemos, antes de abordar quién es Dios y cuáles son sus atributos, pues debemos abordar si Él existe o no. ¿Existe Dios realmente o no existe? ¿Qué evidencia hay a favor del hecho de que sí existe? ¿Verdad? Y cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros. Entonces empezamos este estudio descubriendo las razones por las que creemos que Dios existe. Una de ellas es la evidencia interna que hay en cada ser humano y la otra es la revelada en la Biblia y en la naturaleza. Entonces hay tres elementos de revelación. Uno es el interno, algo que nos dice que existe un Dios. Dos es la Biblia. Y tres, la naturaleza, o en el orden que usted quiera poner, la naturaleza y la Biblia. Pero son tres medios por los cuales Dios ha querido mostrarse o revelarse a las personas. Entonces, la primera evidencia de la que vamos a hablar es la evidencia interna en el ser humano de Dios. Todos los seres humanos en todo lugar tienen un sentido interno de que existe un Dios, ¿sí? Y que Él es el creador de todo. Por alguna razón dicen hay un ser superior y ese ser superior creó todo lo que existe. Alguien tuvo que crearlo, alguien tuvo que hacerlo, ¿sí? En la carta de Romanos capítulo 1, que es el capítulo por excelencia, y ese capítulo hemos estado citando bastante. Romanos 1:21 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que habiéndolo conocido no le reconocieron como a Dios, ¿sí? Gracias. Ni le dieron gracias, pero fue conocido a través de la naturaleza, del sentido interno. Es decir, que lo conocían de verdad, ¿sí? Lo conocieron conscientemente, se dieron cuenta de que Él existía. No fue algo como que ellos no, inconscientemente, sin querer, ellos lo rechazaron, no, ellos conscientemente sabían que existía, pero se envanecieron en sus razonamientos y lo rechazaron. Lo podemos leer en el capítulo 1 de Romanos, ¿cierto? Decidieron cambiar la verdad por mentira, verdad que se había revelado ya, ¿sí? No pueden negar la verdad si no la habían conocido. Tenían que conocerla para poder negarla, ¿sí? Eso está en Romanos 1:19. También la Biblia nos enseña que algunos niegan la existencia de Dios. Entonces, hay algunos que conocen la verdad de Dios de una manera muy explícita y la niegan, ¿sí? Y de cierta manera todos tienen evidencia, pero la niegan, la suprimen. Pero hay unos que incluso llegan más allá y dicen no existe Dios de ninguna manera, y construyen toda clase de evidencia para poder demostrar que Dios no existe. Pero en realidad, como dice la Escritura, es en sus pensamientos que Dios no existe, porque porque Dios existe, ¿verdad? Partimos de esa premisa, de que Dios existe. Y la Biblia lo enseña, o sea que el ateísmo no es nada nuevo, no es algo como que de los últimos años, nueva filosofía. Sí ha tomado fuerza, pero la Biblia nos demuestra en el Salmo 14, ¿sí? Versículo 1. Podemos buscarlo ahí. Salmo 14, versículo 1. Y por otro lado podemos buscar el Salmo 53, versículo 1. ¿Sí? Y si alguien tiene otra Biblia libre, puede buscar en el Salmo 10, versículo 3 y 4. Salmo 14. Salmo 14, 1, Salmo 53, 1 y Salmo 10, 3, 4. Van pensando los insensatos sin tener
presente a Dios, se ha corrompido y cometen crímenes horribles, no hay ni uno que haga el bien. 14.1, ¿no? 14:1. ¿Y el otro es? Espérame, lo buscamos en otra versión. ¿Qué dice en Reina Valera? 14.1. Dicen eso en su corazón, no hay Dios. 14.1. Sí, en la otra versión. Salmo 14. Jesús, sí, van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Sin tener presente a Dios. No hay Dios en sus razonamientos. ¿Por qué razón dice eso? Porque no es que no existe. O sea, yo pienso una cosa. Sí existe en el pensamiento del hombre, sabe que existe Dios, pero en sus acciones no existe Dios, porque Sí, exacto. sí, son sus acciones las que lo hacen no reconociendo a Dios. Así es, así ellos suprimen la verdad, porque tienen igual una verdad, una evidencia interna, pero la suprimen, ¿verdad? Sí. El 10, ¿qué? El 23. Salmo 10, 3 al 4. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No busca a Dios y no hay Dios. ¿Lo puedo leer acá? Sí, claro. 3 y 4, ¿sí? Sí, léelo fuerte. Los perversos se enorgullecen de sus planes perversos, y los que tienen muchos deseos de ganar dinero rechazan al Señor. Los perversos dicen no hay Dios, no le consultan nada porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. Dios no cabe dentro de sus planes. Muy correcto. Siempre he concluido que el ateísmo, la razón inicial o la raíz del ateísmo es la maldad del hombre. Es bastante simple, ¿verdad? O sea, ellos suprimen la verdad porque no hay cabida en toda su altivez para Dios. Dentro de todo su orgullo, no pueden admitir que hay alguien superior y que tiene el control de sus vidas y alguien al que tengan que someterse, humillarse. Es algo que para ellos no se contempla, ¿verdad? Hay una etapa incluso de nuestra vida de incrédulos, a lo mejor que no queríamos considerar a Dios de una manera indirecta, porque vivíamos nuestro estilo de vida como queríamos vivirlo, ¿verdad? Entonces el ateísmo lo que hace básicamente es buscar a través de falsas formas de razonamiento y filosofía, porque eso es lo que hace, suprimir la verdad para darle paso al yo, al egocentrismo, a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Si no hay un agente moral que me diga qué es lo que yo debo hacer, pues he suprimido la evidencia interna que me está diciendo que esto está mal y que esto está bien y que ese es Dios. Si yo de alguna manera encuentro la forma de, con argumentos y razonamientos, ¿sí?, demostrarme a sí mismo que Dios no existe, pues le puedo dar rienda suelta a toda Sencillo como a dice mi la moralidad. Cambiar la verdad por la mentira. Por la mentira. Entonces, el ateísmo es eso. Y cuando he discutido con ateos es eso. Finalmente se caracterizan por ser personas muy orgullosas, muy altivas y que al mismo tiempo dicen que son buenas. Es una incongruencia. ¿Sí? Yo he hablado incluso tengo un amigo que es ateo, pues ellos dicen ahora que son agnósticos, ¿no? Bueno. O sea, lo mismo pero con más argumento, moderno. más traba, sí, más moderno. Sí. Sí. Pues dicen, básicamente dicen, los agnósticos dicen, bueno, pues no podemos decir que Dios no existe, pero si lo hay, pues no lo sé, ¿sí? Y quién sabe, no creo que se haya revelado a través de alguna clase de escrito. O sea, igual ignoran al Dios bíblico, ¿verdad? Entonces, la causa de negar a Dios es la maldad en el corazón del hombre. Entonces, no hay un razonamiento lógico, coherente, totalmente definitivo para poder comprobar de manera eficaz y 100% verídica de que Dios no existe. En realidad, vamos a ver que hay más testimonio a favor y en realidad resulta irracional pensar que Dios no existe. Para aquellos que se jactan de tener razón y ser más inteligentes y por eso pensar y concluir que Dios no existe. Entonces la Biblia dice que es un necio. Eso es lo que dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia es porque es verdad. Dios conoce el corazón de todos los hombres. Bien, el otro salmo era Salmo 53:1.
3:1. ¿Sí? Salmo 53:1, ¿qué dice? Van pasando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen pecados horribles. No hay ni uno que haga el bien. Sí, ¿ven cómo está relacionado la maldad con negar a Dios? Está relacionado la maldad siempre con negar a Dios. Dice, Romanos 1:18 dice que suprimen la verdad y queda evidente por su necedad, ¿sí? Que no tienen ninguna excusa. Entonces no hay nadie que se pueda excusar delante de Dios. ¿Sí? Romanos 1:20 dice eso. Pero también hay una evidencia, entonces hay una evidencia interna a los no creyentes, pero ellos suprimen la verdad y niegan a Dios. Pero hay una evidencia en el creyente que también le hace saber que Dios existe, que ha sido adoptado por Dios, ¿sí? Y que el Espíritu de Dios mora en él. Hay un testimonio interno genuino. Eso está en Romanos 8:16. Y si otra persona puede buscar Primera de Pedro 1:18. Más o menos Romanos 1:16 dice así: el Espíritu Santo da testimonio. Romanos 8:16 y Primera de Pedro 1:18. Romanos 8:16 dice algo como: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Da testimonio, da prueba de que lo somos. Y esa palabra testimonio es bien interesante, porque testimonio tiene que ver no necesariamente con un sentido interno, una emoción, como que yo siento que soy hijo de Dios. No, no solamente eso. Sí hay una persuasión interna, pero esa persuasión interna se ve reflejada también externamente a través de un testimonio. Entonces la palabra testimonio también tiene que ver con fruto, da evidencia de que es hijo de Dios. Así que no solamente es una terapia mental de, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo lo siento aquí, que soy hijo de Dios. No, sino que da testimonio al Espíritu Santo de que esa persona le pertenece y que mora en esa persona a través del fruto del Espíritu Santo. Y son bien conocidos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, humildad, templanza. ¿Sí? Entonces un cristiano produce fruto, y ese es el testimonio interno de que somos hijos de Dios. De lo contrario, pues no lo somos, pero hay evidencia. ¿Sí? Primera de Pedro 1:18, ¿qué dice? 1:18. Era Romanos 1:16. No, primera de Pedro. Primera de Sí. Eso Pedro era Romanos 1:18. 8:16. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Sí, ¿qué dice el 19? sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, es la evidencia de que hemos sido comprados y que le pertenecemos a Él, ¿verdad? Segundo punto, la evidencia de la Biblia y la naturaleza. Entonces hablamos primero de la evidencia interna que hay en los no creyentes, ¿verdad? ¿Sí? Luego hablamos de la evidencia interna que hay en los creyentes por el fruto y porque el Espíritu da testimonio de que le pertenecemos. Ahora hablamos de la evidencia de la existencia de Dios, ¿sí? A través de la Biblia y de la naturaleza. La Biblia, por supuesto, es el libro por excelencia que nos habla sobre la existencia de Dios, ¿sí? En el primer verso de Génesis 1, más que dar evidencia, da por sentado que Dios existe. O sea, siempre ha sido interesante el hecho de que en Génesis 1 Él no empieza presentándose y tratando de mostrar que ya existe. No es como en el principio Dios estaba ahí, y la razón por la que Dios estaba ahí es porque Dios es eterno. No empieza a dar un argumento como si tratara de explicarle a la gente y tratara de demostrarle a la gente de dónde viene Él y que fuera necesario. El relato de Génesis da por hecho que Él ya existe. O sea, Él no necesita ser explicado, Él no necesita presentar pruebas de que Él existe y punto. Es la manera en que nos sorprende. ¿Cómo? ¿Quién escribió Génesis? Moisés. No necesita razonamiento de hombre. Eso ya sería un razonamiento humano. Sí, aunque a través del razonamiento humano podemos llegar a buenas conclusiones, pero por causa del pecado, que lo vamos a ver más adelante, el hombre
pues como hemos visto, suprime la verdad muchas veces y puede conocer en parte porque su mente es finita y además está afectada por causa de la pecaminosidad. Aunque hay razonamiento que resulta muchas veces acertado, ¿sí? Pero no es conocimiento certero muchas veces, es apenas con dificultad, ¿sí? Entonces, lo que es impresionante de la Biblia, o por lo menos del relato, es que él no empieza probando su existencia, sino que da por sentado que ya existe. Entonces es un argumento a favor de, y a lo largo de la palabra de Dios él simplemente habla como que ya existe, y no hay necesidad en la Biblia de demostrar que él existe, ¿sí? En alguna ocasión él muestra lo que él hace, pero él no necesita dar, ¿sí?, un tratado amplio para demostrarle a toda la gente que él existe, porque de alguna manera ya ha sido revelado, pero el hombre suprime la verdad, ¿sí? La creación es una evidencia a favor de la existencia de Dios, ¿cierto? Porque dice Romanos 1:20. ¿Qué dice Romanos 1:20? Eso es un verso que necesitamos aprendernos para siempre. Por cuanto pecan, Romanos 1, Visible de Dios. 1:20. Romanos Sí. 1:20. ¿Qué dice Romanos 1:20? Romanos 1:20, porque su eterno poder de deidad se hace claramente visibles Sí. de la creación del mundo, no tiene una excusa. porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, lo invisible de Dios se hizo visible a través De las cosas de la hechas. creación, de las cosas hechas. ¿Qué fueron las cosas que se hicieron visibles? Eso ya lo vamos a hablar. Dos cosas. ¿Hicieron qué? Dos atributos de Dios se hicieron visibles ahí. Su omnipotencia. ¿Sí? En este versículo, Ajá. O en el contexto. es que, vea cómo Volvámosla a dice leer a ver qué acá, vea encontramos. cómo dice acá, es que, Omnipotencia. vea cómo dice acá, pastor. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y ¿Y? todo aquello que lo hace ser Dios, se ha Exacto. hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Ok. ¿Cuáles son las dos cosas características que se pueden evidenciar en ese verso? El Poder poder, de Dios. Fuimos los cielos creados. y la tierra, cuando Fuimos creados. La creación. ajá, los cielos y la Se tierra. reveló, no. Atributos de él que se reveló. Primero, su identidad y su Divino. poder. Su Son divino dos cosas que se pueden. Su divinidad y su poder. y su poder creativo. Omnipotente. Son las dos cosas que se revelaron de manera evidente. Por eso dice, las cosas invisibles de Dios se hicieron visibles. Su eterno poder, su deidad se hizo visible. Son dos cosas que podemos ver, o sea, a través de la creación. Es un verso súper importante porque responde muchísimas preguntas, ¿sí?, acerca de las personas que no escuchan el Evangelio, cómo van a ser condenadas o cómo llegan a ser culpables, ¿sí? También responde Deidad. Deidad, que es divinidad. que a pesar de que alguna persona no tenga acceso a la Biblia, a través de la revelación general, como así se llama, Dios se ha dado a conocer. Así que Perdón, David, yo quisiera Víctico, que nos Eterno poder. sí, yo quisiera que nos compartiera un poquito sobre, porque aquí esto enseña que Dios es el único creador, sí, pero resulta que se ha tomado un versículo mal y algunos dicen sobre este versículo, sí, lo tergiversan, al sí, decir, por ejemplo, como la Biblia dice, que llama a las cosas que no son como si fuesen sí, cuando pasa. Entonces, pues para que sí, nos compartiera sobre ello, porque a mucha gente cristiana que sí. dice, no, 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 es que usted tiene que llamar las cosas No que es no son como, como no, si como fuesen. si fueran. Entonces, Sí, las No tiene la casa, pero sí tiene la sí. Hay un vocablo en el original griego que en esa frase que habla de que el poder creativo es algo que crea de la nada, Ujú. ¿sí? ¿Sí? Para ser un poquito más exhaustivo.
¿sí? En el original habla de que llama las cosas como si no fueran, es Que no son como que si no fuesen. son como si fuesen, perdón. En el original es como que crea de la nada, Sin haber nada. ¿sí? Como en el principio. Sí, No, pero más entonces no, es más Creer, no, sino no. crear. No Crear. es crear, no Crear. es creer, sino crear. Por ejemplo, si yo tengo la potestad, perdón, Víctor. Sí, no, aquí Si yo revisando. tengo la potestad de en este No. momento una fe con un poder sobrenatural de decir, creo en este momento que ahorita que suelte la palabra va a salir un águila así de mi mano. ¿Sí? Entonces esa palabra sí se me cumple. Porque creo y se cumple. Pero como yo no tengo el poder para que de la nada resulte algo, entonces esa palabra no es para mí, sino para el que tiene el poder de decir, sea tal cosa y fue hecho. Y ese poder solo lo tiene Dios. ¿Sí? Espérame. Vamos a mirar una cosa ahí. En otras traducciones como en esa, si alguien se acuerda dónde está el verso, dice así, que crea las cosas de la nada. Que Él crea de la nada. De la nada. Él es el único que tiene el poder para crear de la nada. Ahora, no vayamos al original, miremoslo en Reina Valera. En Reina Valera dice que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Pero quién lo hace? Dios. ¿Eso cómo puede resultar en el argumento que somos nosotros? Sí, no, hay cosas que solamente debe hacer. ¿Quién le puede poner límite al mar? ¿Hasta dónde pasa? Dios, ¿verdad? ¿Quién sustenta con el poder de su palabra la creación? La Escritura dice en Hebreos capítulo 1 que por el poder de su palabra Jesucristo sostiene todas las cosas. Por eso nosotros vamos a llegar a pensar que nosotros tenemos la capacidad para sostener la creación con el poder de nuestra palabra. Si no, eso es completamente ¿qué? Ilógico y sería una interpretación errada. ¿Cómo llegó a producirse o a enseñarse esto? Hay una enseñanza que tiene que ver, tiene más raíces en la filosofía, incluso en la metafísica, que dice que lo que nosotros decimos con nuestras palabras se llama la ley de atracción, ¿sí? La llave, usted lo puede buscar, y esto está más relacionado con filosofía que con cristianismo, y dice que si tú declaras, que si tú cuando hablas, ¿sí? En el ambiente espiritual se producen las cosas, ¿sí? Incluso dicen que si tú cierras los ojos y visualizas tal cosa, eso sucede, ¿sí? Eso tiene que ver más con el poder del pensamiento y con otra clase de ciencia, pseudociencia, o sea, falsa ciencia, ¿sí? Y no cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros como cristianos no somos diligentes en estudiar e interpretar la Escritura, escuchamos estas filosofías, suenan atractivas, buscamos un verso que diga algo parecido y lo apoyamos. Pero que sea lo que la Biblia enseña, no es exactamente lo que la Biblia enseña. Y para la próxima clase podemos hacer un estudio bien detallado de ese verso para desmentirlo totalmente. Bueno, continuamos. Dice, la creación, Dios es el que crea de la nada, ¿verdad? Así lo hizo en Génesis con el poder de su palabra. La creación es una evidencia a favor de la existencia de Dios. Lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hicieron visibles de la creación. El ser humano en sí mismo es una evidencia fuerte de que Él existe. Es decir, el ser humano, o sea, como creación, es una evidencia a favor de que Dios existe. ¿Por qué? Por la complejidad misma del ser humano. Como persona física, ¿sí? Desde su anatomía, es decir, la composición de él, que tiene ojos, que tiene brazos, pero también la capacidad que tiene para pensar, para amar, para hablar, para razonar, para ser inteligente. Pónganse a pensar esto, que el hombre en su inteligencia ha creado aparatos tan complejos como las cámaras que pueden capturar una imagen instantánea, ¿cierto? Y tienen muchos megapíxeles. Creo que si no estoy mal que la cámara más potente se acerca a los 400, 500 megapíxeles y eso es una calidad muy buena. Pero el ojo lo supera como por 3 partes más. El ojo tiene mayor capacidad en megapíxeles
que la mejor cámara creada por los hombres. ¿Sí? Entonces, el ojo es una invención o una creación espectacular que no ha sido capaz de ser igualada ni siquiera, ¿sí? Y el hombre la creó, la cámara, ¿sí? A través de su razonamiento, a través de años de investigación, de progreso científico, ¿sí? Y luego niegan al que creó el ojo, que es más complejo. Entonces es una irracionalidad completa, ¿verdad? Pensar que algo como el ser humano, que es más complejo, pudo haber salido de la nada, y algo como una cámara salió de nosotros que somos pensantes, ¿verdad? Entonces el ser humano es una evidencia a favor de que Dios existe, la complejidad del ADN, ¿sí? Tiene capacidad para guardar millones de volúmenes de información. Ningún aparato existente en la Tierra creado por el hombre puede guardar tanta información como lo guarda el ADN. Ahí está guardado toda la información de nosotros, de que si somos morenos, blancos, bajitos, chiquitos, ojos azules, verdes, toda esa información, toda la información genética está guardada allí, ¿sí? Y eso es maravilloso, y es algo diminuto, no lo podemos ver con nuestros propios ojos, y apenas el hombre está aprendiendo a reducir los aparatos que guardan información, y desde la creación ya existía en el ADN algo que puede guardar más información. Eso es increíble, ¿verdad? Y esos apenas son ejemplos vagos, escasos, porque si nos podemos analizar cada parte del ser humano, pues resulta en algo increíblemente maravilloso e inmejorable, ¿verdad? Y así si observamos no solamente los seres humanos, sino la creación misma, ¿verdad? Hechos capítulo 14, 17 dice que las lluvias, la comida y la alegría de los hombres son testimonio de la existencia de Dios. ¿Sí? Eso dice Hechos 14, 17. Salmos 19, 1, 2, si lo podemos buscar, nos habla de lo maravilloso de Dios por medio de los cielos. ¿Sí? Las estrellas, ¿sí? Los cielos están compuestos en los cielos están las estrellas, ¿sí? El sol, la luna, son obra de un Dios magnífico, ¿sí? La perfecta armonía que hay en el universo habla del ingenio que hay detrás, y la sabiduría que hay detrás, y la inteligencia que hay detrás de la creación. ¿Qué dice Salmos 19, versículo 1 y 2? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pues el trabajo de sus manos se hace visible al observar los cielos, ¿sí? Se hace visible lo maravilloso de la creación al observar el universo y su composición, ¿sí? Bien, esas son las pruebas de la Biblia. La Biblia habla de Dios y lo hace sin presentar pruebas, simplemente da por sentado que Dios existe. Y la naturaleza, nosotros mismos y muchos otros ejemplos les podríamos dar, y podemos hacer una clase larga de evidencias a favor de que definitivamente tiene que existir un Dios que creó lo visible, lo que estamos viendo, ¿verdad? Pruebas de la existencia de Dios. Ahora, hay pruebas de lo que hablábamos ahorita, pruebas a través del razonamiento, ¿sí? De la filosofía. Finalmente, pues, las pruebas contundentes son las bíblicas, y Él es Espíritu Santo, es el que convence al creyente. Pero vale la pena observar que la filosofía también habla a favor, o el razonamiento habla a favor de la existencia de un Dios. A pesar de que el hombre, por causa del pecado, no puede pensar de manera perfecta acerca de algo, existen esfuerzos intelectuales o razonables que hacen ver que es completamente irracional negar la existencia de Dios. Es irracional. Estas pruebas con argumentos basados en la naturaleza y en la filosofía. Vamos a hablar de 4 tipos de argumentos, así en general, porque existe mucho debate acerca de eso, pero vamos a hablar de 4 argumentos en general para llegar a la conclusión a través del razonamiento y de la naturaleza de que Dios existe.
Bien, el primero es el argumento cosmológico. Cosmos viene de la palabra orden, ¿verdad? Y habla del cosmos, del universo, ¿verdad? El estudio del universo. Nos enseña que si el universo tuvo un principio, alguien tuvo que haber generado ese principio, es decir, causa y efecto. Eso lo vimos por allá en física. Además que ese alguien debe sostener el curso de la creación y ese alguien definitivamente tiene que ser Dios. Entonces, se ha comprobado a lo largo de los siglos, o más bien recientemente, que el universo tuvo un principio, ¿sí? Entonces, un ejemplo sencillo, yo recuerdo que me daban en la clase de física, era que si yo tenía una esfera y la golpeaba, ¿sí? ¿Cuál era la causa de que ella se estuviera moviendo? La fuerza, o sea que hubo una causa, alguien estuvo detrás del hecho de que la esfera estuviera moviéndose. Entonces, al observar la creación, al observar el universo, uno tiene que pensar que tuvo un inicio y que algo le tuvo que dar inicio a eso, ¿verdad? Algo le tuvo que dar inicio, y no solamente que el universo se hizo, sino que continúa. Entonces, alguien le está dando continuidad. Si yo golpeo la esfera, ¿sí? ¿Sí? En algún momento ella se detiene, ¿verdad? Pero algo hace que continúe en curso, ¿verdad? Entonces Dios está presente no solamente en el inicio, en la creación, sino que está presente en medio de la creación, ¿verdad? En el curso de la creación. Y eso es completamente bíblico, o sea, se apega a la ciencia en ese punto, porque primero Dios creó todas las cosas, ¿verdad? La Génesis 1 lo enseña. Y luego dice que lo sustenta con su poder, con el poder de su, mire, con el poder de su palabra creó las cosas. Él dijo, hágase la luz, y se hizo, ¿sí? Y luego dice que lo sustenta por el poder de su palabra, y ese tipo de razonamiento es completamente coherente con la ciencia. Maravilloso, ¿no? Entonces, una cosa es crear un motor y otra cosa es sustentar lo que ande. exacto, y Dios sustenta su creación. Entonces, el argumento cosmológico es ese, es un tipo de razonamiento acertado acerca de evidencia a favor de que Dios existe. El otro argumento, segundo argumento que vamos a ver, es el argumento teleológico. No es teológico, sino teleológico. No, está bien, teleológica. Así es. Este observa la evidencia del universo, su armonía, su diseño y su orden. Por tanto, concluye que tiene un propósito. Y si tiene un propósito, un ser inteligente es el creador de todo. ¿En qué consiste esto? Es súper chévere esto. ¿Sí? ¿Qué consiste esto? Habla de la armonía, habla del diseño y el orden. Hay datos que nos sorprenderían saber acerca de la creación en sí misma, incluso científicos. Se llama principio antrópico fuerte en ciencia. Es súper chévere. ¿Por qué? Porque dice que las condiciones en las que está el planeta Tierra son muy favorables, ¿sí? Son casualidades demasiado casuales, ¿sí? Para que sean producto de la nada o del azar o porque se dio así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son esos principios? Pues les voy a nombrar algunos. Por ejemplo, el tamaño de la Tierra es el tamaño correcto. Si la Tierra fuera un poquito más grande o un poquito más pequeña, ya no habría vida. Sí, claro. ¿Sí? Se congelaría o se quemaría la humanidad. Si el tamaño, así es, si el tamaño del Sol fuera un poquito más grande o más pequeño, tampoco. Si la distancia que hay entre la Tierra y el Sol fuera diferente, tampoco. Si no hubiera luna, tampoco. O sea, había dificultades. Así que hay una serie de ambientes alrededor de la vida que son favorables para que esa vida se dé, ¿sí? Y eso es demasiada casualidad, ¿sí? Alguno decía que era más o menos, comparándolo vagamente, era como tomar un reloj total armado, ¿sí? Y agitarlo en una bolsa tantas veces hasta que quede armado. Usted piensa, eso es completamente ilógico, ¿verdad? Y eso es un ejemplo vago para hablar de la perfecta armonía que tiene todo el universo y la vida dentro del planeta. O sea, hay un orden, hay un diseño. Y un diseño tan complejo, ¿sí? Si usted ve este celular, usted no puede llegar a la conclusión de que esto se formó a través de millones de años.
usted pensaría que, si yo le digo, mire, lo que pasa es que yo estaba en mi casa y en un momento de la nada salió este celular. ¿Usted qué piensa de mí? Que está loco, ¿verdad? Usted piensa que yo me estoy burlando de usted, ¿cierto? ¿Qué tal si yo me lo hubiera robado y yo le digo a usted, yo no me lo robé, es que salió de la nada? ¿Usted qué piensa que soy yo? Un mentiroso, ¿verdad? O sea, descarado. Sin el ánimo de ser ofensivo con las personas que creen en eso. O que me crea mi loco. Sí, sí, que... O de leche, ¿ves? Con niños, ¿sí? Entonces, sin el ánimo de ofender a las personas que creen eso, La leche, ¿ves? pues cuando nos dicen, ven la creación, observan toda su perfecta armonía, el hecho de que tenga una capa de ozono perfecta para que así la vida se pueda dar, el hecho de que hayan los animales, el hecho de que cada animal tiene una función que ayude al sostenimiento de la vida, ¿sí? Tantas cosas tan complejas que son necesarias dentro del planeta para que la vida se dé como se da, ¿verdad? Y luego él me diga, no, es que eso salió de la nada, pues me estás tratando de tonto, ¿verdad? Y tú le dices, es un mentiroso, ¿sí? Hay una historia muy bonita, un científico cristiano que se llamaba Luis Pascal, no sé si lo has escuchado, o Pasteur, bueno, también hay uno que se llama Pascal y otro que se llama Pasteur, pero si no estoy mal es Pasteur, el cristiano. ¿Mm? El caso es que él tenía compañeros científicos que son cristianos, que eran ateos, perdón, y él era cristiano. Entonces, resulta que un día él en su oficina construyó un sistema solar, pues a escala, ¿no? Lo hizo ahí, lo hizo en su oficina, todo un sistema solar y hizo los planetas, todo el cuento. Entonces, sus compañeros ateos venían. Todavía son 9 porque supuestamente ya no aumentaron. Bueno, ahorita que suprimieron a uno porque de X y Y cosa. Entonces, yo creo que no, ya no, uno no es planeta por ahí, leí hace poco. Bien, es que tenía todo el sistema solar ahí en escala y entonces sus compañeros ateos entraban. Entonces, ¡wow! ¡Qué genial! Entonces, ¡qué chévere! Y entonces le preguntaron a él, ¿quién lo hizo? Y entonces, ¿sabe qué le respondió a él? Él dijo, nadie. Entonces ellos le dijeron, ¿cómo que nadie? Entonces él les dijo, exacto, ¿cómo que nadie? ¿Sí? Entonces alguien tuvo que hacerlo y esa perfecta armonía pues tiene un propósito. O sea, no puede existir tanta armonía sin propósito. ¿Cómo es que los hombres se pueden reproducir y pueden llenar la tierra? ¿Sí? Tiene un propósito, eso tuvo un propósito. Entonces eso habla de que hay alguien detrás que es inteligente, que es todopoderoso, que es sabio y que alguien que lo creó. Y la Biblia dice que es Él. ¿Sí? Bien, el argumento ontológico. Si Dios sí existe y es lo más grande y perfecto, pensar que no existe sería contradictorio. Siendo Él lo más grande y perfecto, por tanto debe existir. Es un poquito complejo. Sí, principio ontológico. Es un poquito enredado, pero voy a tratar de que el Señor me dé sabiduría para explicar en qué consiste ontológico. No odontológico. No, no, no. Ontológico. Es ontológico. Este más o menos es un razonamiento. Consiste en decir que si Dios... O espera ahorita al final. Tenla ahí presente. Debe también como haber una división en cuanto a esa palabra, ontológico, ¿no? Por ahora ontológico. No, no Por ahora. profundicemos ahora. No es más complicado como Sí, sí, no. La palabra onto viene del griego ser. Entonces, pero bueno, no vamos a profundizar allá. Simplemente lo llaman, es conocido, ustedes lo pueden buscar como el argumento ontológico acerca de la existencia o la evidencia de Dios. Ontológico. Odonto es de diente, viene del original. Ontológico. de ser. De ser. No tontológico. No. No, pero es que Dios también tenía dientes. Bien. Los dientes de Jesús. Sí, claro, el cuerpo de Jesús tenía dientes.
Ontológico, ¿bien? Entonces el argumento dice más o menos así. Si Dios es el supremo creador perfecto, más grande que cualquier otra cosa, pensar que no existe sería irracional. ¿Por qué? Porque si no existiera, pues pensar que no existe es algo imperfecto, ¿ves? Entonces Él ya es perfecto en sí mismo, Él subsiste, entonces no hay argumento a favor que diga que no existe siendo Él lo más grande, no hay un argumento mayor, no hay algo que lo derribe, ¿verdad? ¿Sí me hago entender? Si Él es perfecto, si pensamos que no existe, sería una imperfección pensar en eso porque Él es completamente perfecto. O sea, no hay manera de concluir que Dios no existe porque Él es lo más grande, lo más maravilloso, perfecto, armonioso, increíble. No hay manera de llegar a concluir que no existe, no hay razonamiento que pueda contra eso. Básicamente eso es lo que enseña ese principio de razonamiento. Pero es un poquito complejo y si quieren pueden seguir investigando lo ontológico. El argumento moral. Puesto que el hombre tiene una noción en su corazón acerca de lo que es bueno y lo que es malo, además de un deseo de que se haga justicia, el hombre tiene ese deseo en su corazón. Alguien tuvo que haber colocado eso en el hombre, ¿verdad? Ese alguien es Dios. Entonces, al observar las culturas a través de los siglos o de las edades, se puede ver que hay un patrón similar, si no podemos decir igual, acerca de lo que la gente llama bueno y de lo que llama malo. Entonces, robar siempre ha sido malo, ¿sí? Entonces, matar siempre ha sido malo, ¿sí? Y toda esta clase de cosas siempre ha sido malo. Es interesante que cuando José fue tentado por la esposa de Potifar y no había sido revelada la ley aún, ¿sí? ¿Qué pasó? Él dijo, ¿cómo voy a hacer este mal yo tan grande a mi amo y a Dios? ¿Verdad? Porque de alguna manera él llegó a la conclusión de que eso estaba mal. Ella tenía unos principios morales. Pero no existía la ley que decía no adulterarás. Porque estaba en su corazón. Exacto, ¿verdad? Porque los egipcios le dicen a Abraham, cuando él miente, ¿verdad? Miente y dice que es su hermana, ¿sí? Y ellos dicen, ¿cómo nos vas a hacer este mal de mentirnos? Yo estuve a punto de llegarme a tu esposa, de tomarla por mía. O sea, los egipcios tenían una noción de que eso estaba mal, pero no existía la ley. O sea que la ley estaba en el corazón. Entonces el argumento a favor de eso es, ¿quién puso eso? ¿Quién lo definió? Porque siempre hay un patrón de lo que es bueno y lo que es malo en todas las culturas, ¿sí? Tuvo que haber sido alguien externo, tuvo que haberlo hecho, ¿sí? Hay algo increíble que ahorita viene a mi mente y es que el hombre, para poder hablar, producir un sonido, ¿sí? Tiene que haber escuchado, ¿sí? Y el que no escucha y Sí. habla. Es joven. Tuvo que haber escuchado, ¿sí? No, hay personas que si no escuchan nunca pueden hablar durante su vida, ¿sí? Tuvo que haber escuchado. Entonces, ¿cómo hizo el primer hombre para hablar? Es la necesidad. ¿Cómo hizo el primer hombre para hablar, según ese razonamiento? La necesidad de Escuchó a Dios. Escuchó a Dios. ¿Sí? Es algo que está inherente en el hombre. Entonces, comunicarse. Dios fue el que puso lo moral, es una evidencia a favor. Entonces, hay esas 4 evidencias, ¿ok? Finalmente podemos concluir, según esto, que finalmente Dios es quien le da luz a la mente de los incrédulos porque está cegada por el príncipe de este mundo, como lo enseña Corintios, 2 Corintios 4:4. ¿Sí? Si no estoy mal. Dice que cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la palabra de Dios. Es decir, que el sistema... El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente. El Dios de este mundo, o sea, ahí se refiere a Satanás. el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que trae las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué la gente no puede ver la luz del Evangelio? Porque están cegados por el sistema pecaminoso
de ideas, de filosofías y de maldad que tiene Satanás. ¿Ves? Que es el Dios o el príncipe de este mundo. Eso enseña la escritura, que los incrédulos están cegados por él. Entonces finalmente, dime. Sí, claro, el sistema pecaminoso es todo eso. O sea, el pecado es todo lo que es en contra de Dios, ¿verdad? Le podemos llamar pecado. Por tanto, entonces es Dios quien se revela al hombre y rompe la incredulidad, ¿cierto? Abre los ojos del hombre. Entonces estos razonamientos, aunque de alguna manera son a favor, ¿verdad? Y que hay evidencia a través de la naturaleza, y que incluso un incrédulo puede leer la Biblia, es Dios, finalmente, el que abre los ojos de las personas. Es Dios. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un verso que es contundente acerca de eso. Bien, entonces continuamos. Otro atributo que vamos a ver es la cognoscibilidad de Dios. Esa palabra es difícil, ¿verdad? Cognoscibilidad de Dios. ¿Cognoscibilidad? Sí, cognoscibilidad. ¿Otro argumento? Cognoscibilidad. No, ya ahí acabamos hablando de la evidencia de Dios y aquí ya entramos a ver la cognoscibilidad de Dios. Algo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Esto quiere decir Yo he escuchado otra evidencia así que era cristológica, algo así. cristológica. Eso tiene que ver con cristología, ¿sí? El estudio de Cristo. Esto quiere decir si podemos conocer a Dios y cuánto podemos conocer de Él. Eso significa cognoscibilidad. Que si lo podemos conocer y cuánto podemos conocer de Él. Eso significa, ¿ok? ¿Sí? Entonces lo primero es que Dios se da a conocer a los hombres. Para poder conocer a Dios es necesario que Dios se haga visible a nosotros, ¿cierto? Que se presente, que se manifieste. Es decir, que lo podamos ver o saber algo acerca de Él para conocer que Él existe. Una de las formas en las que Dios se ha revelado fue a través de la creación, ¿verdad? Dijimos que a través de las cosas. Dios escogió revelarse por medio de ¿qué? De su creación, de la naturaleza. A eso se le llama revelación general. Siempre que escuchen revelación general, significa que Dios se reveló a todos los hombres a través de la creación, de manera que no tienen excusa y sería trillar el mismo tema siempre, ¿cierto? ¿Sí? ¿Revelación cómo se llama? ¿Cómo se llama la revelación que viene a través de la naturaleza para todos los hombres? Revelación general. Bien, ahora, la revelación final de Dios vino a través de su Hijo, ¿cierto? Hebreos 1:2. La revelación final de Dios fue el Verbo que se hizo carne y expresó el carácter de Dios, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la del unigénito, ¿verdad? Hebreos 1 o 1, 2. Hebreos 1, o versículo 1, 2. Juan. Bueno, cité también Juan, pero Hebreos también habla de que habiendo en muchos tiempos hablado de muchas maneras, en estos postreros tiempos se ha revelado por medio de su Hijo. Así que Cristo es la última revelación de Dios. Ya no podemos esperar más revelaciones. Dice que si en los postreros tiempos se ha revelado finalmente a través de su Hijo, pues no esperemos más que haya más revelación. Ese versículo sella la revelación. Perdón, hermano, ¿tiene que ver algo el hecho de que Apocalipsis se llame revelación? También, sí, significa quitar el velo, descubrir. Por esa causa ninguna persona puede llegar a decir que tiene una nueva revelación. No hay nuevas revelaciones, ya está revelado. Ya todo está revelado. Los que dicen nuevas revelaciones están como charlados. Están imaginando. Por ahí hay una mujer que dijo que se fue al corazón de Dios y que le fue revelado más. No sé. Bueno, continuemos porque ya, por tiempo. Bien, dice, la revelación final de Dios a través de su Hijo y no puede ser... Ahora, ponle cuidado a esto, bien interesante. Sí, es la revelación final de su Hijo. Sí, eso lo puede verificar si quiere anótelo. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Si lo quiere anotar y usted dice ahí, tengo que aquí es Cristo la última revelación de Hebreos, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2, él dice que habiendo hablado de muchas formas, ¿sí? En otros tiempos, en estos posteriores tiempos nos habla a través de Cristo. Ya después de Cristo, ¿qué podemos esperar?
Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Hebreos, ¿lista? Bien, dice, ponle atención a esto, es importantísimo. La revelación final de Dios vino a través de sí, y no puede ser conocido si no es por medio de Cristo. ¿Por qué? Mateo, vamos a buscar ese versículo, Mateo 11, 27. Este versículo es ¿Mateo qué? chocante. ¿11 qué? Mateo 11, 27. Dice, nadie conoce al Hijo. Mi Padre me ha dado todo. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquellos quienes el Hijo quiera mostrárselo. Eso es algo que siempre choca en mi mente. ¿A quién es? O sea, él está diciendo que el Hijo revela al Padre a quien quiere. Es un poquito chocante, ¿verdad? Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, Pero ¿verdad? hay algo inquietante que dice que fue Dios vino a través de su Hijo y nadie conoce a su Hijo sino a través de Cristo. Entonces son dos palabras que son un poco, o sea, bonitas, son muy lindas Ajá. y profundas porque uno dice, es el Hijo de Dios, pero ¿por qué lo conocen? Porque fue enviado, porque Sí, claro. Jesús sí fue el enviado, Cristo el ungido, ¿sí? Entonces Sí. ahí es, si no es por el enviado, el ungido de su Hijo, no habrá se le habría conocido. No se ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, solamente el Padre en la eternidad conocía al Hijo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. La misma aplicación, en la eternidad ellos solamente se conocen perfectamente. Y aquel, dice, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, ¿quién es el que revela al Padre? Jesús. ¿Y a quién se lo revela? A quien quiera. Eso es interesante para mí. ¿Esa revelación en qué sentido es? Porque mucha gente puede decir, no, Jesús me lo reveló. Vamos al final de la clase, tengan eso presente y para avanzar. Varios términos de la, o varios Ese significados tema de está la palabra interesante. revelación. El Espíritu Santo le dio. Vamos a terminar la guía y discutimos ese tema, ¿les parece? Esta clase de conocimiento de Dios no se halla mediante el esfuerzo o sabiduría humana, ¿sí? No es por medio del razonamiento o la sabiduría humana que llegamos a conocer al Padre, no, es a través del Hijo, porque el Hijo lo dio a conocer, o sea, lo personificó. Cuando se hizo carne, reveló el carácter y la voluntad del Padre, ¿ok? Dice, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Qué impresionante es. Dice, porque Dios no ha querido ser revelado a través de la sabiduría humana, sino que se reveló a través de su Hijo, ¿sí? Y Dios quiso que fuera conocido a través de ¿qué? La locura de ¿qué? De la predicación, dice la Escritura. Es por medio de la locura que Dios quiso darse a conocer y no por medio de los razonamientos del hombre. Los razonamientos del hombre que vimos ahorita alcanzan de alguna manera a tener la noción de que existe un creador, pero la persona de Cristo, Dios, ha sido revelada por medio de Cristo y a su vez por medio de la predicación de la palabra, ¿cierto? Entonces a Dios le plació por la locura. Es necesario para conocer a Dios. Yo escucho cosas como, no, mi ministerio evangelístico consiste en cantar canciones de Dios. Entonces yo digo, pero la Escritura dice que es por medio de la locura de la predicación. La oración es para adorar a Dios. Es verdad que una canción, cuando contiene verdades del Evangelio, puede alguien convertirse, ¿verdad? Y qué bendición, y ha pasado. Pero es el propósito original, no es el propósito original. O sea, sí se puede pasar, sí, pero es por medio de la predicación, que es la manera que Dios creó y es la manera efectiva por la cual Dios puede ser conocido. Que la adoración sea un medio que a lo mejor Dios permita, sí, pero no es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque Dios estableció que fuera por la locura de la predicación. Punto. Entonces hay que diferenciar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no, que mi ministerio es evangelístico cantando. No, pues tú adoras a Dios y compartes y estás edificando a la iglesia porque hay contenido en tus canciones que sirve para adorar a Dios porque está basado en la palabra.
Pero que sea evangelístico, no del todo. O sea, evangelístico es que predica la buena nueva, ¿verdad? Es bueno hacer esa diferencia, ¿sí? Yo estoy negando que la adoración, por una adoración alguien pueda venir a Cristo y arrepentirse, pero definitivamente es por la locura de la predicación. A ese tipo de revelación se llama revelación especial. Revelación especial. Pues que el hombre se extravió de sus necios razonamientos y niega la verdad de Dios, ¿cierto? Eso lo vimos en Romanos 9:8. Dios se ha revelado de forma especial por medio de la Biblia. Entonces, como el hombre a través de la revelación general no le conoció, o le conoció mejor, y lo desconoció, o sea, lo negó, entonces tiene que venir la revelación especial para poder salvar al hombre, porque por medio de la revelación general no podemos ser salvos. ¿Sí? La revelación general no nos plantea un salvador, ¿verdad? Es necesaria la revelación especial. Eso está en Romanos capítulo 10, ¿cierto? Dice que... ¿Revelación especial y revelación general? Sí, la revelación general es la que viene a través de la creación. Y la revelación especial es la Biblia, ¿verdad? Cristo, la profecía, todo eso es la revelación especial. Y era necesaria para que el hombre fuera salvo, porque dice que debemos confesar a Cristo, ¿verdad? Como nuestro Salvador. Y dice que si no predicamos, ¿cómo van a invocar el nombre si no hay quien predique? Entonces, es por medio de esa revelación especial que los hombres pueden ser salvos, ¿verdad? La revelación... Se le llama revelación especial, no quiere decir que exista en este momento, ¿no? Pero podemos hablar. Cuando hablamos de revelación especial, salva al hombre. Pero la revelación general hace al hombre consciente de Dios. Así es. Muy bien. Es claro tener definido eso. O sea, no podemos decir, bueno, pues como hay revelación general, pues todos que existen, que todos saben que Dios existe, pero se envanecieron en sus razonamientos, pues ya. No, nosotros tenemos una comisión de ir y comunicar al Cristo, La revelación general que ir a comunicar la revelación especial que ya fue hecha. Consciente al hombre de Dios, mas no lo sabe. Okay. O sea, no conoce la naturaleza salvífica de Dios, porque es por medio de La palabra de Dios. De la palabra que revela a quién, al Salvador, a Cristo, ¿verdad? O sea, yo no puedo observar la naturaleza y pensar, bueno, Cristo murió en la cruz, voy a creer. Sí, no, ¿verdad? Ese es el punto que quiero hacer énfasis. Nunca podremos entender completamente a Dios. Nunca podremos entender completamente a Dios. La razón por la que no podemos conocer a Dios de forma completa es ¿por qué? ¿Por qué creen que no podemos conocer a Dios de forma completa? Nuestra mente no lo podrá comprender. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada. ¿Qué es finita? Limitado. Tiene fin. Que tiene fin, ¿cierto? Que es limitado, ¿cierto? ¿Verdad? Es infinito. ¿Y Dios es qué? Dios es infinito, entonces no podemos medir su inteligencia, ¿verdad? Entonces su inteligencia no tiene límite, pero nuestro razonamiento sí. ¿Sí? Mientras que Dios es infinito, anoche hablábamos de eso, Él es infinito, ¿verdad? Y por eso no puede ser completamente, hay que hacer énfasis en eso, completamente conocido o entendido. Salmo 145, completamente conocido no es posible, ¿cierto? Necesitaríamos tener la mente de Dios para poder conocer todo lo que está ahí. Pero la mente de Dios es inescrutable. Mira lo que dice Salmo 145, dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Es decir, que no hay acceso a ello, no hay forma de entrar, de penetrar, no tiene fondo. Insondable es eso, que no se puede medir el fondo, ¿verdad? Inescrutable, Que no se puede penetrar, que no se puede adentrar profundamente, no. Escudriñar, ¿quién escudriñará la mente de Dios? ¿Verdad? La grandeza de Dios está más allá de toda búsqueda o descubrimientos, es demasiado grande para que pueda ser conocida por completo, ¿verdad? Es demasiado grande, por tanto es inescrutable. Respecto al entendimiento de Dios, el Salmo 147 nos dice, grande es nuestro Señor y de mucho poder, su entendimiento es infinito, ¿verdad? Salmo 147:5 dice eso. Nunca podremos medir o conocer de manera completa el entendimiento de Dios. Es demasiado grande para que lo podamos
igualar con algo o para que lo podamos comprender. De modo similar al pensar en que Dios conoce todos los caminos, David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139 dice, la multitud de pensamientos. Dice, despierta y todavía estoy pensando en ti. Tan alto es, tan maravilloso que no lo puedo comprender. ¿Verdad? Eso dice el salmista, entonces Dios no puede ser completamente entendido. Pablo dice que el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios, ¿verdad? Y luego pasa a decir que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Al igual, él da una larga, bien interesante, que el del capítulo 1, la carta a Romanos, que es un tratado tremendo, ¿verdad? Entonces en el primero la caída del hombre y luego en el 3 por la gracia y luego muestra que cómo, y en el 5 ya pues la justificación y en el 6 cómo funcionó todo eso y el 7 y el 8 la nueva vida y el 9, ¿sí? Y el 10 y toda la doctrina que hay llega al 11, ¿verdad? Y habla de Israel, todo, allá se saca también en el 8 la predestinación, todo un tratado de teología amplio de parte de Pablo. Y en el capítulo 11, versículo 33, si lo podemos buscar, ¿sí? Da un versículo maravilloso ahí. Después de que enseña todas esas cosas. Romanos 11:33, después de que enseña todo esto, que enseña allí, ¿verdad? Romanos 11:33. 11:33. Dice, Por profundidad. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. sí, ahí está hablando de cómo la nación de Israel, ¿sí?, rechazó a Cristo y eso dio paso a que los gentiles fuéramos adoptados. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Dice, tal conocimiento, dice el salmista, pero dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, o sea, no se pueden medir sus juicios, son sus juicios, e inescrutables sus caminos. ¿Sí? O sea, Pablo al observar cómo había trabajado Dios en el pueblo de Israel y lo que sucedió y todo eso, dice, ay, qué increíble es Dios, o sea, rompen alabanza, ¿verdad? Inescrutable e insondable son los juicios y los caminos divinos, ¿verdad? De esta manera comprender a Dios en cada aspecto en su totalidad sería imposible. Conocer a Dios en cada aspecto y en cada atributo en su totalidad resulta imposible. Y eso tiene una aplicación maravillosa. ¿Sabe qué aplicación maravillosa tiene para nuestras vidas? ¿En qué lo anima usted? ¿Qué aprende acerca de eso? ¿Cómo lo puede aplicar a su vida? El hecho de que no puede ser totalmente conocido. El hecho de que no puedo totalmente conocer. O sea, que es tan grande que nuestras mentes no pueden abarcar todo el conocimiento Pues el plenamente. deseo de conocerle cada día más. O sea, nunca nos cansaremos de aprender y aprender de Él, ¿verdad? Que algún día estaremos con Él. Entonces dice, porque nos anima a conocerle cada día más. Nunca conoceremos lo suficiente para no desear conocerle más. Entonces Dios no es como, ya la conozco suficiente. ¿Verdad? No importa. Una dicha que podemos tener realmente es que la palabra no tiene fin, que cada día aprendemos de ella. Así Porque es. si aprendiéramos hasta un punto de la vida, ya no hubiera nada más que aprender, naturalmente mucha gente ya estaría en las casas diciendo, ya lo sé todo, no necesito que me repitan lo de la Biblia. Así es. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Lo que conocemos de Él y que se ha revelado en su palabra son quizás una exposición general y precisa de Él, pero lo que tiene que ver totalmente con Él, a su ser infinito, es inalcanzable para nosotros.